Muy bien, bienvenidos a Razón de Estado, una edición más de este programa tomando las medidas de distanciamiento social sugeridas. Hoy nos van a acompañar Philip Chicola, él es director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Mario Cuevas, economista y director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, y Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Y con ellos vamos a hablar básicamente de los pasos que se vienen. Hablando de estas medidas de distanciamiento social, ya estamos pasando a la fase de hablar de la reapertura. Que obviamente va a ser una reapertura gradual. De modo que lo que quiero conversar con ustedes en esta ocasión es por dónde comenzamos esa salida, más o menos qué parámetros hay, y quizás con ese espíritu le preguntaría a Philip brevemente cuáles son, Philip, esos lineamientos que vemos. Ya vemos a Estados Unidos hablando de la apertura, obviamente como es un país grande se da a nivel estatal, pero también vemos ya países como España, como Alemania, como Francia, conversando de la apertura. ¿Cuáles son, en términos generales, esos lineamientos para volver, entre comillas, a la normalidad, Philip? Bueno, aparte de los casos que ya mencionábamos, podemos agregar lineamientos, protocolos que ha publicado la Organización Mundial de la Salud y diversos tanques de pensamiento sobre una metodología para regresar a ciertas actividades cotidianas. Y básicamente los controles que se hablan es que cualquier política de reapertura debe de incluir 4 grandes controles. Uno es el distanciamiento físico, es decir, a nivel de empresas, a nivel de transporte público, a nivel de comercios, se debe de buscar garantizar que siempre haya por lo menos entre 1.5 y 2 metros de distancia entre las personas que laboran o que visitan esos recintos o que están en el transporte público. Segundo, se habla de controles de ingeniería. ¿A qué se refiere esto? En la medida de lo posible, tratar de readecuar los espacios dentro de las oficinas, readecuar los espacios de los comercios, de los locales, para tratar de minimizar el contacto entre clientes y los dependientes del comercio, entre los trabajadores en una oficina, los miembros en una industria, es decir, tratar de readecuar el espacio para garantizar que haya distanciamiento efectivo y barreras físicas. El tercero son controles administrativos, que se entiende como un esfuerzo por tratar de, en la medida de lo posible, identificar aquellas funciones que se puedan realizar mediante teletrabajo, aquellas que sí se deban realizar presencialmente en la sede de las empresas, y en la medida de lo posible tratar de escalonar los horarios y la llegada del personal a las diferentes sedes de las oficinas y de los comercios. Y el último es el equipo de protección personal, es decir, todas las personas que utilicen mascarilla, que se provea de alcohol en gel, que hayan estaciones de sanitización, que, es decir, estas 4 variables creo que son los grandes controles que se recomiendan para poder hacer efectiva una posible reapertura. Correcto. Mario, de tu perspectiva económica, precisamente la preocupación central a todo esto es minimizar el impacto económico, o sea, encontrar un balance, ¿no?, entre los riesgos asociados a la salud, pero también los riesgos asociados a la salud y a otros males que pueden venir por una abrupta caída económica. ¿Cómo ves tú, en términos generales, Mario, esos lineamientos de apertura? ¿Cuál sería ese punto óptimo, digámoslo así, para poder ir reanudando las actividades sin tampoco poner en riesgo la salud? Por supuesto, Paul, muchas gracias por tenerme en este programa. En esta situación enfrentamos 2 procesos que van en paralelo y ambos, por su lado, presentan costos que van a tender a tener una explosión si uno se va demasiado hacia un rumbo o hacia el otro rumbo. Si perdemos el control por el lado de la salud, podríamos muy bien tener una explosión de casos con las situaciones que sabemos de hospitales que no se dan abasto y una serie de consecuencias graves, humanas. Por el lado de la economía, sabemos que si se nos va de la mano el tema económico, el resultado va a ser pérdida de empleo, pérdida de producción, aumentos de pobreza a ritmos cada vez mayores. Entonces enfrentamos una situación en la que buscar una corrección en un rumbo rápidamente aumenta los costos en la otra dimensión que también estamos tratando de manejar. Es lo que llamaríamos un equilibrio inestable. Lo más cercano, la metáfora más adecuada que yo puedo pensar, no es la del baile, como algunas personas han planteado, sino es la de estar aprendiendo a andar en bicicleta.
Si yo me voy demasiado hacia el lado izquierdo, me caigo. Si me voy demasiado al lado derecho, también me caigo. Y en ambos casos me arriesgo a golpearme e incluso a sangrar. Entonces, ese es un equilibrio difícil que los gobiernos en cualquier país del mundo, incluso países muy sofisticados, apenas están aprendiendo a andar esta bicicleta de la pandemia y del coronavirus, y el riesgo es grande de caerse. Y correcto. Yo creo que la experiencia nos indica que más de alguna vez nos caemos al aprender a andar en bicicleta, y creo que tenemos que ser caritativos con los gobiernos en cuanto a lo que puede hacerse en esta situación. Así es. Javier, obviamente hablamos de que las medidas actuales, aunque no son un cierre total como el que vemos en Europa, porque es imposible, dadas las circunstancias nuestras, sí son medidas muy drásticas, y esas medidas drásticas tienen costos muy altos en muchos sentidos. Entonces, Javier, tenemos que ir pensando ya en el corto y mediano plazo cuáles van a ser las formas de volver. Yo veo como uno de los aspectos, y ya tú puedes ampliar en tu intervención, quizás uno de los aspectos más complejos es el del transporte público, cómo ir reactivando eso, porque es uno de los factores esenciales para que las empresas puedan tener a sus trabajadores de vuelta. Pero desde el punto de vista, digamos, empresarial, ¿cuáles son esos protocolos mínimos que se visualizan para poder ir volviendo a la normalidad? ¿Y cuáles son los retos, así como yo mencionaba el transporte público, que tenemos que ir resolviendo pronto? Bueno, en primer lugar, creo que es importante contextualizar el hecho de que existen dos tipos de situaciones. Por un lado, está el plan de reapertura, que es un tema más que tiene que ver con aspectos logísticos, pero por otro lado están precisamente los protocolos de higiene. Son dos temas distintos, pero que se complementan. En el tema de la reapertura, de los planes de reapertura, efectivamente coincido con tu apreciación que el gran reto que tiene el gobierno va a ser la activación del transporte público urbano y extraurbano, porque realmente suelen haber ahí bastantes puntos de contaminación. Entonces ese es un reto muy importante. Desde el punto de vista de protocolos, ahí quiero hacer la salvedad que como Cámara de Industria ya tenemos semanas de estar trabajando en protocolos. De hecho ya tenemos protocolos digamos, para que los distintos subsectores del sector industrial los adopten y los adapten, y también empresas de distintos giros puedan hacer uso de estos protocolos para adaptarlos a su propia realidad. No es lo mismo reabrir un restaurante que reabrir una fábrica de calzado, que reabrir, no sé, una fábrica de colchón, inclusive alguien que fabrica láminas. Son distintas realidades. Entonces, esos protocolos ya los tenemos. Creemos que los principales digamos, puntos a seguir insistiendo es el uso de la mascarilla, el escalonamiento de horarios, el lavado de las manos y las alfombras en las entradas de los establecimientos, en las oficinas. Dentro de los protocolos que tenemos ya hechos en Cámara de Industria, el protocolo general, tenemos protocolos de cómo deben ser las entradas de las personas a los establecimientos de trabajo, las salidas hacia sus hogares, cómo puede ser la atención a clientes o proveedores, cómo pueden ser y deben ser los protocolos en áreas de plantas de producción, en áreas administrativas, en las áreas de comedores, e inclusive también hemos integrado cómo reaccionar ante posibles casos de contagios. Personas que pueden síntomas o personas que tengan algún tipo de contagio. Eso es parte de los protocolos, del protocolo general que hemos llevado a cabo. Philip, yo una cosa que veo, por ejemplo, leía la columna de un periodista keniano, ¿no? Que dice, bueno, a veces son muy interesantes los protocolos de la OMS y demás, pero no hay aquello de una talla que le quede a todos, ¿no? Los países pobres nos cuesta un poco más tomar los estándares tan altos que toman los países del primer mundo. Tenemos mucho comercio informal. Ahí es difícil también controlar, digamos, la implementación de estas medidas. ¿Cuáles son esas medidas que hay que tropicalizar para que podamos también ser realistas en aquellas medidas que vamos a cumplir y no pensar en aquellos protocolos irrealizables que están diseñados para Estados Unidos o para Alemania? ¿Cuál es tu apreciación, Exacto. Philip? Yo creo que uno de los grandes problemas de los países en desarrollo es cómo copiar o tomar, digamos, el espíritu de esos protocolos macros y adaptarlos a sus realidades de país. Concretamente, en un caso como Guatemala, se me vienen dos grandes ejemplos a la mente: el caso del transporte público y el caso de la economía informal. El transporte público es un problema porque ya sabemos, ya conocemos el diagnóstico, que sencillamente no hay suficiente oferta de buses para la enorme grado de demanda. Entonces, a cumplir el distanciamiento social adentro
de los buses del transporte público urbano y extraurbano va a requerir, digamos, de una tarea logística, de ingeniería, incluso hasta de planificación muy compleja. Algo que se ha recomendado es que en la medida de lo posible se trate que las municipalidades contraten temporalmente buses para aumentar la oferta y así poder evitar que haya un enorme congestionamiento de pasajeros en un momento determinado. La otra tiene que ver con lo que mencionábamos y lo que decía Javier, el escalonamiento de horarios. Por ejemplo, si se pudiera organizar que diferentes industrias tuvieran diferente horario de ingreso y de salida, eso reduciría la concentración de personas en un momento determinado. Entonces, son esas, digamos, opciones que se tienen que ir pensando para el caso del transporte, que creo que es muy particular en países en desarrollo. Lo mismo se tendrá que hacer con la economía informal y ahí sí requiere un proceso de planificación más extenso. Mario, igual contigo toco más o menos la misma apreciación porque también tienes una visión económica muy interesante. ¿Cómo compatibilizar esas medidas en un país en el que, digamos, es muy sensible la caída de ingresos? Ya vemos muchas banderas blancas por todos lados en señal de que la gente, digamos, se ha quedado sin alimentos. Ya ha pasado un mes desde que se aprobó los paquetes de ayuda y vemos que la ejecución todavía es cero porque el Estado no tiene esa capacidad de ayudar a las personas como sí lo tienen los países del primer mundo. ¿Cómo adaptar esas medidas al contexto nuestro, Mario? Claro, los protocolos internacionales tienen sus limitaciones e inclusive hay dudas sobre si han cumplido su finalidad, incluso con las economías desarrolladas. Hay cuestionamientos respecto a si la OMS siguió los protocolos que se desprendieron de la incidencia anterior de SARS. El gobierno americano está cuestionando esto, pues todo está en fase de investigación, pero sin duda estos protocolos, si las propias organizaciones a cargo de su implementación no logran cumplirlos a cabalidad, creo que también tenemos que ser flexibles los países en adaptarlos según nuestras circunstancias. Efectivamente, para un país con ingresos relativamente bajos o un país donde la población en general enfrenta situaciones socioeconómicas duras, el costo de un cierre de la economía es proporcionalmente mayor. Tampoco tenemos los antecedentes institucionales, no teníamos precedente de un seguro de desempleo, por ejemplo. No hay alta incidencia de seguros médicos entre la población. La cobertura de seguridad social es bastante reducida en Guatemala. En términos generales, hay retos grandes para la institucionalidad. Y como bien señalas, incluso hay operaciones de préstamo con organismos internacionales que han sido aprobadas formalmente por el Congreso, pero es difícil esperar que la ejecución comience con fuerza este año. Seguramente contribuirán de alguna forma en años futuros, pero como una respuesta inmediata hay temas de capacidad institucional para ejecutar que no podemos ignorar. Correcto. Javier, ¿cómo debería verse ese cronograma de reapertura? Digamos, el gobierno anunciará ya los protocolos de reapertura, pero también hay que ver un poco cómo focalizar eventuales reacciones. Es decir, ahora hemos estado cerrados a nivel nacional, por ejemplo, pero en el futuro puede haber otra vez picos de contagio, segundas olas, etcétera. ¿Cómo se visualizaría de alguna forma en ese cronograma de vuelta a la normalidad las medidas a tomar? ¿Deberían ser más focalizadas en lugar de ser a nivel nacional? ¿O cómo visualizan ustedes ese aspecto para tampoco tener una interrupción tan grande como la que estamos viendo en meses que vengan una vez se reaperture la actividad económica? Definitivamente creo que es importante, inclusive parto un poco del comentario que decía Philip, el tema del escalonamiento, los horarios también podría hacerse de manera que el sector público tenga un tipo de horario, el sector privado tenga otro tipo de horario. Eso también puede facilitar el hecho de evitar algún tipo de aglomeraciones al margen de que se pueda complementar con lo que decía Philip. Pero en relación a cómo lo vemos, definitivamente esto va a ser un tema de ir midiéndolo, porque bien lo explicaba el señor presidente en la última conferencia de prensa del domingo, o en la cadena, donde decía que tenemos alrededor de 41 casos por 1 millón de habitantes hasta el domingo, que si lo sacamos en neto de los casos activos son 35,
y lo que tenemos que evitar es llegar a una curva de 125 casos por millón de habitantes. Entonces, si esto es como que abrir un poco la puerta para un reinicio de actividades, también vamos a tener que estar muy conscientes de que si la curva de casos sube, vamos a tener que regresar a lo que estamos ahorita, e inclusive dependiendo cuál sea la naturaleza del desempeño, hasta regresar a medidas mucho más estrictas. Entonces sí, definitivamente los lugares donde hay un mayor nivel de incidencia de contagios, vamos a tener que conservar todavía ciertas medidas de restricción. Probablemente en algunos otros lugares se pueda abrir ya la interrelación entre un departamento y otro, pero lo más importante, creo yo, es hacerle conciencia a la población, a todos los sectores, a todas las personas, de que esta reapertura que se escucha, en el momento que se dé, tenemos que ser muy constantes, muy conscientes y muy responsables de que todos somos responsables de que esta reapertura se pueda generar de una manera gradual, sin tener que pasar por la mitigación, sino pasar de esto que estamos hoy, de la contención, a la reapertura de una manera gradual, porque lo contrario vamos a regresar nuevamente. Los tiempos son muy difíciles de definir, pero definitivamente esto, calculo yo que en términos de semana a semana, se tendrá que ir viendo cuáles son los índices de mayor nivel de contagio, y en base a eso, ver cuáles serán las siguientes decisiones hacia adelante. Dios no quiera, Dios no lo quiera hacia atrás. Muy bien. Definitivamente hay muchísimo más que hablar, pero lo que queda claro en esta discusión es que ya es momento de estar hablando de cuál es la hoja de ruta para la apertura y también cómo aprender a vivir con esta pandemia que durará un buen tiempo en el ambiente. Le agradezco muchísimo a Philip Chicola, a Mario Cuevas y a Javier Cepeda por esta interesante conversación. Hasta acá llega nuestro tiempo y es momento de poner fin al debate en Razón de Estado.